Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Greta Calayán, soy docente de Historia y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy vamos a ver una muy breve introducción sobre el genocidio armenio, así que bueno, vamos a tratar de ver si podemos responder algunas preguntas iniciales. En principio, bueno, deberíamos hablar del genocidio armenio o del genocidio de los armenios, o quizás deberíamos llamarlo por el nombre de su perpetrador, ¿no? Del Imperio Otomano. Son preguntas, puntualmente de los jóvenes turcos, son preguntas que me parece que son interesantes, ya que este curso es dirigido a docentes. Bueno, es una de las preguntas que quizás está bueno poder responderse y poder pensar. Por otro lado, bueno, ubicarnos, ¿sí? ¿Dónde, cuándo? Generalmente se establece como fecha inicial 1915, 1923, que esas fechas corresponden, 1915 corresponde al año en el que, puntualmente el 24 de abril de 1915, es el día en el que varios líderes, tanto políticos como religiosos, como líderes comunitarios, son ejecutados públicamente y bueno, ese es el momento que se da como inicio de este proceso. Y por otro lado, la otra fecha comúnmente establecida es la de 1923, que corresponde a la firma del Tratado de Lausana y al inicio de la República Moderna de Turquía, que es la que, bueno, prevalece hasta la actualidad. Ahora, ¿dónde, no, se produjo este genocidio? Nosotros hablamos generalmente, tanto los docentes como los historiadores, hablamos de Armenia, ¿no? Es muy común hablar de Armenia. Bueno, en realidad cuando hablamos de Armenia, en realidad no estamos hablando, esto es importante aclararlo, no estamos hablando de un estado en términos modernos, sino que estamos hablando de la zona que los armenios habitaban en la zona de Anatolia, que en ese momento estaba políticamente dominado por el Imperio Otomano. ¿Qué significa esto? Significa que debemos entender que los armenios habitaban esas tierras de Anatolia Oriental, sobre todo desde el siglo, aproximadamente el siglo IX antes de Cristo. Sin embargo, desde 1453 los turcos toman la ciudad de Constantinopla y ahí es cuando se establece, bueno, la fecha muy conocida como de el Imperio Otomano, ¿no? Del inicio del Imperio Otomano. Otra cuestión importante a tener en cuenta sobre el cuándo, ¿no? Que habíamos empezado a responder hace un ratito, es entender que este proceso de exterminio de los armenios se da en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Consideremos en ese aspecto algo muy importante, y es que el Imperio Otomano era aliado del Imperio Alemán y del Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, en el otro bando, ¿sí? Estaban luchando, bueno, Francia, Gran Bretaña, pero sobre todo lo que nos importa señalar acá es el Imperio Ruso, del que históricamente han sido enemigos el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. De hecho, el siglo XIX está plagado de guerras entre ambos imperios, justamente por dominar la zona del Cáucaso y algunas otras zonas que habitaban históricamente los armenios. Entonces, algo importante para tener en cuenta es este contexto histórico que va a, por un lado, ser, digamos, muy complejo en términos de entender los intereses que van a tener las distintas potencias en la región, y por otro lado también va a ser la oportunidad, ¿no? Que permita que este tipo de graves violaciones a los derechos humanos se puedan realizar en ese contexto. Eh, ¿Quiénes son los que llevan adelante este proceso genocida? ¿No? Cuando hablamos del proceso genocida, seguramente esto ya lo hayan visto, pero es importante señalar que lo que estamos hablando es de el objetivo del perpetrador del genocidio es exterminar a un grupo, ¿no? Un grupo como tal, pero no solamente exterminarlo en términos físicos, es decir, a través del asesinato o a través de distintas condiciones que llevan acarreada su destrucción como grupo, sino también es sobre todo el exterminio de esa identidad como tal, ¿no?
O sea, por eso es importante pensar en el caso armenio, si esta fecha, 1923, se puede establecer como fecha de finalización, o deberíamos pensar que en la medida en el que el negacionismo siga existiendo, de alguna manera el genocidio se sigue perpetrando, ¿no? Son preguntas que me interesa que queden y que podamos, que ustedes puedan pensar en el momento de llevar al aula, ¿no? Pensemos en quiénes son los que lo hacen. Bueno, básicamente es un grupo denominado los jóvenes turcos, que básicamente venían con ideas bastante de modernizar ese imperio otomano, sobre todo dominado por un sultán que era un poder bastante absoluto. Y los jóvenes turcos aparecen, ¿no?, como una rama bastante liberal dentro del contexto, digamos, tan conservador que todavía tenía el Imperio Otomano. Y cómo lo interesante de ver en este proceso, que seguramente eso lo van a abordar, es cómo se van radicalizando esas ideas, ¿no?, de modernas que traen los jóvenes turcos, y que finalmente devienen en un nacionalismo que básicamente es panturquista, y de alguna manera donde no hay lugar para otras identidades, ¿no? Porque bueno, no es solamente el exterminio de los armenios, sino que también va a ser el exterminio de otros grupos, ¿no? Otras cuestiones para tener en cuenta para empezar a hablar sobre el genocidio armenio es, bueno, en qué consistió, ¿no? O sea, cuál fue la modalidad genocida más común. Bueno, podemos establecer como por grupos, ¿no? Generalmente a los hombres que estaban enlistados en el ejército van a ser fusilados. Y después la otra modalidad más común del genocidio armenio, así como uno identifica lamentablemente, ¿no?, algunos genocidios con algunas modalidades genocidas en particular, en el caso armenio son las deportaciones, las largas caminatas en el desierto, ¿sí?, el desierto de Derzor, que en el camino hacia Siria, muchos de, sobre todo mujeres, niños y ancianos, bueno, mueren en las condiciones en las que son llevados a trasladarse forzosamente a esa zona, ¿no? Y por último, para tener un pantallazo sobre lo que fue el proceso del genocidio armenio, decir que la cifra que se maneja históricamente es el de 1,5 millones de armenios asesinados. Y por otro lado, como consecuencia importante y como, digamos, como fracaso, ¿no?, del genocidio, ¿no?, del exterminio total de ese grupo que eran los armenios, podemos decir que la diáspora y la existencia de un Estado armenio, finalmente a partir de 1920, cuando se une a la Unión Soviética, podemos decir que en realidad este genocidio, como la mayor parte de todos, no logra exterminar completamente ese grupo, y que las formas de resistencia que generan permiten la lucha por el reconocimiento y la lucha por la justicia. Bueno, espero que les sirva esto y que de alguna manera luego puedan profundizar varios de los aspectos aquí mencionados. Un saludo para todos y mucha suerte en el curso.